Derecho Penal 2. En la clase anterior habíamos terminado, me parece, de hablar de los delitos de usurpación de atribuciones. Habíamos tratado el párrafo anterior que decía relación con los nombramientos ilegales, que sancionaba al funcionario público que designare, como aquel que le propusiere designar a una persona que tenía una inhabilitación legal. ¿Se recuerdan? Y empezamos a estudiar después el otro párrafo que dice relación ahora con la usurpación de atribuciones, que se refiere a los empleados públicos, y dentro de los empleados públicos se refiere específicamente a los empleados del orden administrativo y a los empleados del orden judicial, que recíprocamente, ¿no es cierto?, se atribuyan funciones el uno del otro. Como siempre tenemos el código actual a la mano, y por si no lo dije muy bien, lo vamos a repetir ahora, este delito de usurpación de atribuciones muy brevísimamente. Artículos 221 y 222. En el artículo 221 se sanciona al empleado público que dictare reglamento o disposiciones generales excediendo maliciosamente sus atribuciones. Maliciosamente sus atribuciones. Ustedes ya son expertos en expresiones como esta: a sabiendas, con malicia, maliciosamente, etc., que se refieren al dolo directo, que constituye una excepción al dolo general, que es la presunción de dolo que aparece en el artículo 1, inciso segundo de nuestro código. Entonces, tiene que hacerlo el empleado público, esta dictación de los reglamentos o disposiciones generales, excediendo maliciosamente de sus atribuciones. Es decir, excede maliciosamente sus atribuciones al dictar reglamentos o, como dice la ley, normas o disposiciones de carácter general con conocimiento de ello. Con conocimiento de ello. Aquí entonces el sujeto activo está bien determinado, porque por lo demás estamos en el título quinto, que utilizó, a diferencia de la mayoría de los títulos del libro segundo, utilizó el sujeto activo en vez del bien jurídico protegido para enumerar y clasificar los delitos. Entonces, empleado público que dicta reglamento o disposiciones generales excediendo maliciosamente sus atribuciones. Existe siempre la posibilidad de que se pueda excepcionar el funcionario público, así como lo vamos a ver que por otra razón, a continuación, cuando estudiemos los delitos que pueden cometer los jueces o los fiscales judiciales. Existen, ¿no es cierto?, las contralorías. Las contralorías nacional, las contralorías regionales y la contraloría que tienen los propios organismos públicos, no todos, algunos, que son los que revisan la legalidad de sus actuaciones. Así que en algunas oportunidades, a lo mejor el funcionario público dictó un reglamento, una disposición general excediendo sus atribuciones, pero no lo hizo con malicia. O sea, no sé, pensó que estaba dentro de la esfera de sus atribuciones. Puede ocurrir. Hay funcionarios públicos que se atribuyen, ¿no es cierto?, más atribuciones de las que le otorga la ley, pero ellos piensan que las tienen, estas otras atribuciones excesivas. Entonces hay un organismo que normalmente es el que se encarga de averiguar antes de la investigación penal de si el funcionario público cometió o no cometió el delito, es decir, si dictó estas normas generales o estos reglamentos maliciosamente, es decir, con conocimiento de que lo estaba haciendo.
Bueno, entonces acá, claro, ¿no es cierto? La administración pública básicamente es el bien jurídico protegido, ¿no? Como vimos dentro de los grupos de delitos, ¿no es cierto? Eh, eh, es la administración pública, ¿no es cierto?, la que sufre el agravio, la víctima, con esta actuación improcedente del funcionario público. Y luego en el artículo 222 viene, ¿no es cierto?, esta atribuirse derechos que no tienen ciertos funcionarios, los funcionarios administrativos respecto a los funcionarios judiciales y los funcionarios judiciales respecto a los funcionarios administrativos. También son funcionarios públicos. El empleado del orden judicial o el empleado del orden administrativo son empleados públicos. ¿Qué es lo que dice el artículo 222? Dice, el empleado del orden judicial que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas o impidiera a éste el ejercicio legítimo de las suyas. Claro, porque las que deben dictar, ¿no es cierto?, estas normas, luego de arrogarse las atribuciones, son las cabezas de los servicios. No cualquier funcionario anda dictando normas. Saben eso los funcionarios públicos, que son los superiores, los que tienen esta atribución. Entonces aquí se trata de que un empleado del orden judicial, un empleado público, se arroga atribuciones propias de las autoridades administrativas o impide a este el ejercicio legítimo de estas atribuciones administrativas. Ahí se sancionaría al funcionario público. Y el caso contrario, en el inciso segundo, en donde se sanciona al empleado ahora del orden administrativo que se arroga atribuciones judiciales o impide a los funcionarios judiciales, ¿no es cierto?, la ejecución de una providencia dictada por un tribunal competente, dice la ley. Esta situación es más rara, ¿no es cierto?, es más rara. Es más raro que un funcionario del orden administrativo se atribuya alguna función de carácter judicial. Porque las funciones judiciales son clarísimamente determinadas. Los tribunales tienen todas sus competencias, ¿no es cierto? Y la competencia está establecida bastante claro en la ley. Pero puede ocurrir. Ahora, la dificultad para sancionar aparece del inciso final del artículo 222, porque dice este inciso, que las disposiciones de este artículo solo serán efectivas cuando entablada la competencia y resuelta por la autoridad correspondiente, los empleados administrativos judiciales continuaren procediendo indebidamente. Aquí está este aparato que normalmente es el que es llamado a dilucidar en un primer momento estas situaciones, que es la Contraloría. A falta de los tribunales de lo contencioso administrativo, estas eventuales ilegalidades, ¿no es cierto?, que constituyen esta atribución de funciones que no le corresponden al funcionario administrativo o al funcionario judicial respecto uno de los otros y viceversa, normalmente la resuelve la Contraloría. Ahora, la sanción penal, para este caso del artículo 222, solamente ocurriría en el caso de que el empleado administrativo, cuando se atribuye funciones de los funcionarios judiciales, o en el caso de los judiciales, cuando se atribuyen funciones de los administrativos, continuaren procediendo indebidamente. Bueno, si ustedes me lo permiten, es así como el caso del funcionario porfiado. Le dijeron que
está equivocado e insiste en lo mismo. Es difícil eso, ¿no es cierto?, porque ya está arriesgando el cargo, el funcionario. Claro, porque la ley dice, las disposiciones de este artículo solo serán efectivas cuando entablada la competencia y resuelta por la autoridad correspondiente, los empleados administrativos o judiciales continuarán procediendo indebidamente. Claro, ahí van a haber otro tipo de problemas previos porque se habla de que se entable la competencia. Pero como aquí se trata de que un funcionario del orden administrativo se atribuye facultades de los funcionarios del orden judicial y viceversa, cuando funcionarios del orden judicial se otorgan facultades del orden administrativo, donde quién van a recurrir para que se resuelva la competencia. Si estuvieran creados los tribunales de lo contencioso administrativo, recurrirían ahí. Recurrirían ahí, pero están creados en la Constitución, pero tengo entendido que la ley nunca lo ha creado hasta el momento. Entonces, esta situación, como digo, en los hechos, la resuelve normalmente la Contraloría. La Contraloría. Ha ocurrido, creo que ya le he contado, pero se lo cuento de nuevo. A propósito, ¿cómo se llama?, de el pago o no de ciertos impuestos que debía ser la zona franca de extensión, a diferencia de la zona franca originaria, que es la de Iquique, ha debido pronunciarse justamente la Contraloría. Porque en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, el director regional de impuestos internos ha dicho que tiene que o no tiene que aplicarse un impuesto respecto de un impuesto, tasa, contribución, lo que sea, respecto de determinado artículo, y se ha recurrido a la Contraloría y la Contraloría ha dicho que sí o que no. Lo que les quiero decir es simplemente que este caso normalmente lo soluciona la Contraloría General o las Contralorías regionales, etc. Ahí entonces terminamos de explicar este artículo 222. Entonces, en el primer caso, en el 221, se trata del funcionario público que excede maliciosamente sus atribuciones y dicta reglamentos o disposiciones de carácter general. Bien, excediendo maliciosamente sus atribuciones, con dolo directo, como lo dijimos al comienzo. Y después la situación de otro tipo de empleados públicos, que ya tienen como nombre y apellido, ¿no es cierto?, que son empleados públicos del orden administrativo o empleados públicos del orden judicial. Los dos son empleados públicos, que se atribuyen uno respecto del otro funciones que no les competen. Bien. Entonces ahora entramos a estudiar el párrafo cuarto, la prevaricación. La prevaricación nosotros la tenemos reglamentada entre los artículos 223 y 227 y 227. Y seguimos hablando de empleados públicos, pero con nombre y apellido, porque en el caso del párrafo cuarto de la prevaricación, la ley en el primer artículo, en el 223, al que después empiezan a aludir el 224, el 225, el 226 y el 227, en el 223 se señala que los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales, las cortes o los jueces unipersonales, y los fiscales judiciales, ojo,
No confundan a los fiscales judiciales con los fiscales del Ministerio Público. Los fiscales judiciales son los que trabajan en las cortes. Tienen el rango también, ¿cómo se llama?, de ministro de corte. De hecho, integran las cortes de apelaciones a veces. Tal como lo hacen los abogados integrantes, a veces lo hacen, ¿no es cierto?, los fiscales judiciales. Hasta antes de que se empezaran a hacer las reformas, la reforma procesal penal, la reforma del sistema de familia y la reforma laboral, hasta antes de eso los fiscales tenían bastantes atribuciones, básicamente en materia civil y penal, sobre todo en materia penal, que se pronunciaban en algunas oportunidades respecto de los, no en algunas oportunidades, sino que casi siempre, respecto de las sentencias, respecto de los sobreseimientos y en algunas ocasiones incluso a través de la consulta. Incluso se pronunciaban en materia civil antes de que se dictara la ley actual, ¿no es cierto?, sobre el divorcio, con separación de vínculos. Ahí el fiscal judicial tenía que dar su opinión respecto de si se aprobaba o no se aprobaba el juicio de nulidad de matrimonio. Entre otras labores, digamos, pero esta era la más común, ¿no?, la que más le llegaba, por decir así, a las manos del fiscal. Ahora su labor es más limitada, bastante más limitada. En materia, como se llama, penal, perdió prácticamente toda la competencia, procesal penal, mejor dicho, y en materia civil también ha perdido bastante competencia, sobre todo en lo relacionado con la justicia de familia. No sé la verdad las cosas en este momento exactamente cuál sería la competencia de los fiscales judiciales, pero con la reforma empezaron a perder mucha competencia. Entonces, a ellos se refieren estos artículos relacionados con la prevaricación, es decir, con este faltar de los deberes, de manera dolosa o de manera culposa. Faltar a los deberes, porque como no hay una definición de prevaricación, sino que solamente hay casos de prevaricación, esa es la idea, ¿no es cierto? La idea que existe en la doctrina de en qué consiste este delito. Lo primero que quería dejar sentado era quiénes son acá los sujetos activos, es decir, quiénes son los que realizan la acción externa, es decir, la que se manifiesta en el mundo de los hechos y que provoca un cambio en el mundo de los hechos. Un cambio, ¿no es cierto?, en el mundo de los hechos que es constitutivo de delito, que es la acción que le interesa al derecho penal. La acción o la no acción u omisión, siempre que existe el deber jurídico, ¿no es cierto?, de actuar, es decir, la obligación de garante. Bien, entonces tenemos determinado el sujeto activo. Es un funcionario público, pero que tiene nombre acá. Miembro de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales mejor, fiscales judiciales. Lo tenemos bien determinado. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros en los contenidos que les tenemos que entregar, entre paréntesis? Entonces también le vamos a entregar los contenidos de este título quinto, porque los entregamos hasta el título cuarto. Ahora le vamos a entregar el del título quinto y el del título décimo. ¿Qué es lo que decimos en estos contenidos? Dice, lo que yo les acabo de decir, el código no define lo que es prevaricación. Prevaricación que deriva del verbo prevaricar, ¿no es cierto?, de la palabra latina prevaricato. Y entre los artículos 223 a 230, se decía aquí en los apuntes antes, se hace una enunciación de hechos que constituyen prevaricación. Entonces, ¿cómo se llama?
acá en los apuntes se menciona hasta el artículo 230. No está mal dicho. Podría haberse dicho también hasta el artículo 232, porque están todos estos artículos dentro de este párrafo. Pero en realidad lo que ocurre es que existe prevaricación que cometen los funcionarios judiciales, que son los que yo les he mencionado, y otro tipo de prevaricación que es la que cometen los funcionarios del orden político y administrativo, y también se llama prevaricación la que cometen los abogados y la que cometen los abogados y procuradores, aunque se dice que no deberían estar estos últimos dentro de este título, sino que deberían estar en los delitos contra la administración de justicia, por ejemplo. Pero bueno, el asunto es que contienen todos esos artículos. Entonces, cuando yo le dije que recién que la prevaricación iba del 223 hasta el 227, me estaba refiriendo solamente a la prevaricación de los funcionarios que son del orden judicial, es decir, de los tribunales colegiados o unipersonales o de los fiscales judiciales. No me estaba refiriendo a los funcionarios públicos del orden político y administrativo, que aquí también están considerados dentro de la prevaricación, como tampoco me estaba refiriendo en ese momento a los abogados y a los procuradores. Pero están todos considerados ahí dentro del título de la prevaricación, dentro del párrafo, perdón, de la prevaricación. Entonces, como no tenemos una definición, tenemos que tratar de averiguar en qué consiste la prevaricación para nosotros. Y para esto, ¿no es cierto?, tenemos algunas normas, tanto de la Constitución como del Código Orgánico de Tribunales, y que son el artículo 79 de la Constitución y el artículo 324 del Código Orgánico, que son más o menos lo mismo, una más completa que la otra, la del Código Orgánico. Siempre la ley es la que ahonda más en la materia, ¿no es cierto? Siempre las constituciones son más escuetas. Pero tenemos este par de normas y además tenemos la opinión de la doctrina respecto de estas normas. Así que, ¿qué es el artículo 79? Dice: los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Es decir, está mencionando la palabra prevaricación incluso. Estamos hablando de delitos, de delitos penales. Así que tenemos, ¿no es cierto?, algunos elementos para establecer el concepto. Continúa, como se llama la Constitución, diciendo que, tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Los casos y el modo, es decir, en virtud de qué procedimiento. Ustedes saben que los jueces también, en forma parecida a lo que ocurriría con los parlamentarios, que tiene que haber un juicio previo, ¿no es cierto?, para poder encauzarlo, es decir, llevarlo a juicio. En el caso de los jueces, se denomina el procedimiento, o se inicia mejor el procedimiento con la famosa querella de capítulos, que casi nunca ocurre, porque no es llegar a imputarle un delito a un juez, y se corren riesgos si es que no le dan la razón al querellante, porque obvio, el juez, como todos los ciudadanos chilenos, ¿no es cierto?, tiene el derecho a que le resarzan, a ser resarcido
aspecto inmaterial, ¿no es cierto?, en el daño moral. Y entonces las indemnizaciones por daño moral son altas. Imagínense respecto de un juez. Entonces son muy pocas las querellas de capítulo. También la prueba, ¿no es cierto?, en contra de un juez. Los testigos para declarar en contra de un juez. No sé, pues tendrán que estar muy seguros los testigos, qué sé yo, de lo que ha ocurrido, etc. Pero el asunto es que más o menos a eso se está refiriendo la ley. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Bien. Luego, el artículo 324 del Código Orgánico señala casi lo mismo. Dice, el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento. Aquí cambió el orden de la frase nomás, porque en la Constitución dijo la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento. Y aquí dice la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento. Casi lo mismo. La denegación y la torcida administración de justicia. Lo mismo. Y en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces. Casi lo mismo. Y termina el inciso primero del artículo 324 diciendo, los deja sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Entonces, ¿cuáles son los delitos que constituirían prevaricación? Por ejemplo, son el cohecho, la falta de observancia de las leyes en materia sustancial sobre, ¿no es cierto?, las que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia, y en general toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que imponen las leyes a los jueces. De toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces. Deberes que las leyes imponen a los jueces. De ahí viene entonces el concepto, porque estamos hablando de infracción a los deberes, en general. Según la naturaleza o gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Ahora, respecto del inciso segundo, uno puede hacerse varias preguntas. En el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales se señala en el inciso segundo esta disposición, refiriéndose, ¿no es cierto?, a toda la disposición, o sea, lo contenido en el inciso primero. No es aplicable a los miembros de la Corte Suprema, nada más. No es aplicable. En lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento, ni en cuanto a la denegación, ni a la torcida administración de justicia. Nosotros, cuando en los tiempos normales hacíamos comentarios sobre esta norma, porque, no sé, parece, ¿no es cierto?, o a algunos les parece, ¿no?, o a algunos les parece que así, a simple vista, los miembros de la Corte Suprema deberían con mayor razón responder al menos, de los delitos de denegación o de torcida, ¿no es cierto? Es un término que comprende, ¿no es cierto?, la ilegalidad, la ilicitud, la inmoralidad al aplicar la norma. Así que por lo menos respecto de la denegación o la torcida administración de justicia, no se entiende cómo se llama que
que nos deban responder los jueces de la Corte Suprema. En relación, por último, con la otra causal, que tampoco es muy entendible, que es que tampoco se sanciona a los miembros de la Corte Suprema respecto de la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento, ni siquiera se dice en materia sustancial, sino que la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento. Antes había dicho la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento. Si se le hacía una exigencia más grande a los que no fueran de la Corte Suprema, a los otros jueces o al fiscal judicial. A los jueces de la Corte Suprema solamente se le hace presente la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento en general. Es decir, si sobre todo se trata de una infracción sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, es menos grave cuando parece que debería ser grave, o más grave, tratándose de los jueces de la Corte Suprema. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es el tribunal, es el último tribunal al que puede llegarse a través de los recursos. Incluso hay recursos que se presentan directamente ante la Corte Suprema. Que eso, ¿no es cierto?, crea otro tipo de problemas adicionales. Recursos, no estoy hablando de recursos extraordinarios, es decir, acciones que son verdaderos recursos, sino que estamos hablando de recursos que tienen relación con procedimientos que no se inician en la Corte Suprema, como puede ser el recurso de revisión, por ejemplo, como era antes el recurso de inconstitucionalidad por inaplicabilidad, o al revés, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de ser de esta disposición? Que no se aplica a los supremos en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento. En relación con esta cuestión específicamente podría decirse, bueno, mire, como son la última instancia judicial, en los casos anteriores, es decir, de los tribunales unipersonales o colegiados, las cortes de apelaciones, ¿no es cierto?, se podía llegar más arriba, a la Corte Suprema, que podría solucionar el problema, es decir, hacer la correcta interpretación, ¿no es cierto?, de la ley de procedimiento. Entonces podría pensarse que esa sería a lo mejor alguna razón. Entonces, decir, mire, como después de la Corte Suprema no hay a quién recurrir, no hay más recursos, entonces por esa razón es que si se equivocan en lo relacionado con el procedimiento, entonces por esa razón es que no deben, ¿cómo se llama?, cometer delito por esto. Pero evidentemente que si no es ilícito, al menos es injusto desde el punto de vista jurídico. De hecho, por ejemplo, hay una cantidad de recursos de casación en la forma, sobre todo, que es el más común, que simplemente se declaran inadmisibles. Y normalmente la forma de declarar inadmisible un recurso de casación no es señalando los fundamentos de que el recurso que se planteó no tiene fundamentos, en el sentido de que la causal no era la que correspondía o que los fundamentos de la causal no correspondían, más allá de otras cuestiones. Simplemente se declaran inadmisibles en forma negativa. Es decir, normalmente, ¿cómo se declara inadmisible un recurso de casación en la forma? Se dice que se declara inadmisible el recurso de casación, porque no reúne los requisitos del artículo 764, el número de la causal, por ejemplo, en la que se basó el recurso. Y entonces, normalmente el abogado
se pone a estudiar su recurso. Normalmente los abogados que presentan una casación es porque saben presentar una casación. O sea, además es un recurso difícil, tratándose de algunas causales, de poder desarrollarlo bien, etc. Pero no es algo divino. Es decir, partimos de la base de que todo recurso de casación el abogado lo elabora, tiene un tiempo para poder hacerlo, etcétera. Se conoce el proceso completo generalmente, salvo que hayan designado a un abogado ya para que haga el recurso nomás. Y sin embargo se lo declara inadmisible, porque no reúne los requisitos del artículo tanto. Y no se dice nada más. Y si uno lee y ve que reúne los requisitos, ¿dónde va? Entonces, digamos que es extraña esta norma, es extraña, dejando fuera por estos delitos graves. Estamos hablando de los tribunales de justicia, del más alto tribunal de justicia, y de cuál es su objetivo, que otorgar justicia. Imagínense, no resolver recursos por cuestión, de repente alguna cuestión de forma, a lo mejor que no tiene pero ni una importancia. Declarar inadmisible un recurso, cuando la propia ley señala que hay recursos que se pueden interponer de cualquier forma, siempre que se cumplan, ¿no es cierto?, algunos requisitos, pero de cualquier forma. El recurso de amparo, por ejemplo, se puede interponer de cualquier forma. El recurso de amparo constitucional, por lo menos. Hasta por telégrafo, antes. Yo les he comentado que es un hecho público, que no me acuerdo bien cuántos fueron los recursos de amparo que se presentaron durante la dictadura, pero fueron 5.000 y tanto, como 5.007, 5.008, una cosa así. Esto ha salido un montón de veces en los diarios, estas cosas que yo les comento son de los diarios. Bueno, y muchos de esos recursos de amparo daban cuenta de situaciones que después, con el tiempo, ocurrió que había un detenido desaparecido que no apareció más. ¿Cómo se llama? Esta dictadura terminó, ¿no es cierto?, con el plebiscito, el 89, bueno. Y se dice, por lo menos lo decía esa periodista en el libro negro de la justicia, que tuvo que salir arrancando porque le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado, ese famoso libro negro de la justicia, que debe estar también en los resúmenes, qué sé yo, que tienen las propias cortes, etc. Se dice que de todos esos recursos, casi nunca, porque en algún momento habrá ido a alguno, a uno, a dos, de esos 5.000 y tanto, casi nunca se cumplió con esa norma que dice, dentro del Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo, cuando trata en los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, por ahí, no me acuerdo bien, 310, era 312, por ahí, del Código de Procedimiento Penal antiguo, del sistema antiguo, dice que uno de los ministros que debía nombrarlo la propia Corte debía constituirse en el lugar donde estaba el detenido o preso. Nunca se fue. A mí me tocó ejercer la profesión entre los años 70 y 73, a pesar de que yo me recibí el 74, pero estaba trabajando. Tenía ius postulandi, así que me tocó ejercer la profesión durante toda la dictadura. Y yo creo que si se hubiera cumplido con esa norma, que es una norma, está en el código, en el Código del Procedimiento Penal antiguo, que la Corte debía comisionar a uno de sus miembros para que se constituyera en el lugar donde estaba el detenido.
Si se hubiera cumplido esa norma, yo creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que muchas de esas personas a lo mejor, no habrían desaparecido. Bien simple. Porque no era llegar, ¿no es cierto?, y hacer desaparecer también a un ministro, pues, si los militares también, sí, estábamos en una dictadura, lo que ustedes quieran, pero no era llegar y andar desapareciendo a cualquiera, menos, ¿no es cierto?, cuando un ministro le decía al resto de la corte, oye, voy saliendo a constituirme, no sé, pues, en el regimiento tanto, en la comisaría tanto, en tal parte, y después desaparecía, y estaba todo bien. Yo creo que si se hubiera cumplido con esa norma, ahí lo cree toda la gente que en esa época tramitaba, se habrían salvado muchas personas que no aparecieron después, nunca más. ¿Eso es denegación de justicia o no? ¿O es torcida administración de justicia? Yo creo que sí. Bueno, es la historia de los países. A lo mejor, aunque hubieran ido, no se habría sacado nada, no sé. Pero yo creo que un juez tiene que cumplir la ley. Porque los ciudadanos comunes y corrientes, nada que ver con ideología, ni con nada, hombre o mujer, en una dictadura, desde el punto de vista del derecho, ¿cuál es el último lugar o el único lugar donde puede ir a reclamar? A los tribunales. A los tribunales. Entonces se espera que los tribunales cumplan con la norma. O sea, aquí no era un precepto imperativo. Deberá concurrir al lugar donde estaba detenido. Vean el Código de Procedimiento Penal antiguo dentro del recurso de amparo, artículo 306. Del 306, que era el que iniciaba el párrafo, me acuerdo. Pero exactamente el que debía comisionarse a uno de los ministros, no me acuerdo exacto. Pero debe ser el 300, si empezaba en el 306, debe ser por ahí por el 312, 314, o 320, por ahí, no sé. Véanlo si quieren, qué es lo que dice. O si se normalizan las clases, como espero, en algún momento que pasen esta pandemia, que hagamos las clases con cuidado, con precauciones, con la distancia social, con mascarilla, etcétera, como sea, me dicen, oiga profesor, no encontramos el procedimiento, y yo tengo varios códigos de procedimiento penal del sistema antiguo. Y ahí lo vemos. Bien, son cosas que pasaron. Entonces, hay alusiones a la prevaricación, ¿cierto? Incluso se menciona hasta la palabra, tanto en la Constitución, como en el Código Orgánico, es decir, en la ley. Entonces, en doctrina se dice que en general prevaricar, como les dije, es faltar, no ir donde está el detenido, por ejemplo, a los deberes. Faltar dolosa o culpablemente a los deberes que impone el cargo. Eso es prevaricar en doctrina. Faltar dolosa o culpablemente a los deberes que impone el cargo o profesión, le agregan acá. ¿Por qué? Porque están la profesión de abogado acá, dentro del párrafo. Y los abogados no tienen un cargo, tienen una profesión. Pero también están considerados antes, ¿no es cierto?, los miembros de los tribunales colegiados o unipersonales y los fiscales judiciales. Ese es un cargo. Y lo decimos así exactamente en los apuntes que tenemos nosotros.
Prevaricar en doctrina es faltar dolosa o culpablemente a los deberes que impone un cargo o una profesión. Algunos opinan que debiera hablarse de infidelidad profesional. Cuando se trata de una profesión, ¿no es cierto?, debiera hablarse, en vez de prevaricación, de infidelidad profesional. No importa mucho, pero para tenerlo en cuenta. O sea, no sé, de repente a alguien le puede importar que en vez de cometer prevaricación, cometió infidelidad profesional. Entonces, claro, tenemos deberes, ¿no? Tenemos deberes. Yo siempre les converso cuestiones, sobre todo porque empecé a tramitar cuando tenía yo postulando el año 67, cuando en tercer año, igual que ustedes. Y me gané la vida en los tribunales. Me gané la vida en los tribunales. Y uno tiene deberes. Uno tiene deberes. Y una cuestión, ¿cómo se llama?, importante, es que en determinados momentos de la vida uno tiene que arriesgar un poco para defender, ¿no es cierto?, no solo los deberes, sino que los derechos. Pero también tiene deberes. También tiene deberes. Entonces, cuando uno cumple con los deberes que tiene, no está, ¿no es cierto?, prevaricando. Cuando falta a los deberes, dolosamente puede cometer algún delito de prevaricación y tiene una pena más alta que si falta a los deberes culposamente o culpablemente. Ustedes estudiaron el año pasado, ¿no es cierto?, los elementos, y de hecho en la prueba quise que ustedes se refirieran a los elementos subjetivos y objetivos del delito, ¿no es cierto? La primera pregunta era respecto al elemento subjetivo. Si este tipo penal, ¿no es cierto?, es doloso o culposo. Y si es doloso, ¿qué tipo de dolo es? ¿Y por qué? Por eso que se decía señale y explique. Y si es culposo, ¿qué tipo de culpa es? A pesar de que la culpa en materia criminal, como ustedes saben, no se gradúa, a diferencia del derecho civil. En derecho penal se actúa con culpa o no se actúa con culpa, punto. No como en el derecho civil, que se actúa con culpa leve, grave o levísima. Diferentes grados de culpa. Y entonces en derecho civil la responsabilidad es diferente dependiendo del grado de culpa con el que se actuó. Grave, leve o levísima. En derecho penal no. En derecho penal se actúa con culpa o no se actúa con culpa. Lo que sí es la forma que adquiere o que toma o en que se manifiesta la culpa. La forma, que puede ser básicamente por acción o por omisión. Por acción o por omisión. En los delitos preterintencionales, por ejemplo, en los delitos preterintencionales, que son aquellos en que el resultado no depende del dolo de la persona, ni de la culpa de la persona, sino que depende de la acción. Ahí, ¿por qué? Porque hay un riesgo. Son muchos los ejemplos que se colocan cuando se habla del delito preterintencional, que lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de los delitos de homicidio. El caso del delito preterintencional. El típico ejemplo es el de dos personas que se ponen a pelear en el balcón de un sexto piso, de un quinto piso de un edificio. Cuando dos personas, digamos dos hombres, se ponen a pelear, se empiezan a pegar combos, ¿no es cierto?, en donde caigan, a la chilena, digamos. Bueno, ahora a la chilena es con patán, mordisco, escupo, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, pero normalmente es con combos, que sé. Se ponen a pelear en un balcón, y cuando uno pelea con otro lo que quiere es causarle lesiones. Porque aquí no es como en las películas que de repente un tremendo
tremendo tipo, musculoso, qué sé yo, le pega 10 combos en la cara que aún en la realidad le reventaría la cara a una persona, ¿eh? Seguramente que la mataría también, ¿eh? Y ustedes ven que en la escena no pasa nada. Ahora hay películas chinas, por ejemplo, que los chinos pelean con cuchillas curvas, etcétera, y de repente se clavan y se la entierran por aquí, hace un poquito así, y después uno ve al chino que igual sigue tirando patadas y no se mueren nunca. Pero eso es la película, ¿no? Pero cuando uno pelea, lo que quiere, ¿qué es lo que es causarle lesiones al otro. Un golpe en la cara con el puño cerrado causa algún tipo de lesión. Ahí, como enseñamos en medicina legal, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de la fuerza y de la velocidad, del impacto y del instrumento que actúa para pegarle al otro. Y entonces la lesión va a ser leve, menos grave, gravísima, amputación, etc. Dentro de las lesiones. No hay ánimo de causar la muerte, hay ánimo de causar lesiones. Pero si están dos personas peleando como digo, en el balcón de un edificio, digamos alto, porque si se cae del primer piso a lo mejor se va a romper la cabeza o se va a hacer un cototo, pero por eso que digo un piso más alto. Tiene latente el riesgo, ¿no es cierto?, de que pueda alguien caerse para el otro lado. Estamos hablando del homicidio preterintencional, de los delitos preterintencionales en general. Entonces, si yo le doy un combo a otro, o me lo dan a mí y me voy al suelo abajo, me mato. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahí? Que hay dolo en el inicio y culpa en el resultado. Pero el resultado depende de la acción, no depende del elemento subjetivo. Del elemento subjetivo depende el inicio de la riña, de la pelea. También vamos a pasar el homicidio en riña o pelea y después las lesiones en riña o pelea, que son más bien una regla de punibilidad, pero también las vamos a pasar. Por eso que decía, le preguntamos en la prueba eso, le preguntamos los elementos subjetivos del tipo, para que la persona dijera si se trataba de un delito doloso, qué tipo de dolo, ¿no es cierto?, y lo explicara, o de culpa. Y bueno, me imagino que ustedes en Derecho Penal, los dos profesores de Derecho Penal, ¿no es cierto?, le explicaron muy bien el dolo y la culpa. Y la culpa, los elementos de los dos, las clases, etcétera, etcétera. Y después los elementos objetivos, la acción, el objeto material del delito, el sujeto activo, el sujeto pasivo, etc. Por eso, porque este segundo año de Derecho Penal, o Derecho Penal 2, o Derecho Penal Especial, que también se le llama, constituye el estudio ¿de qué? De los tipos penales. Eso es. Eso es. Y usted, si se gana el día de mañana la vida con esta rama del derecho, como hay muchos exalumnos de nosotros que lo hacen, tanto desde el punto de vista de la persecución penal, porque son fiscales, ayudantes fiscales, secretarios fiscales, asesores de fiscales, etc., o en el ejercicio libre de la profesión, o porque son defensores también, o porque son jueces, etc. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, se trata de, cuando se actúa con dolo, de faltar dolosamente a los deberes del cargo. Dolosamente. Hay un problema de prueba bastante grave, sí, lógico. Estamos actuando en el primer caso de la prevaricación judicial, estamos hablando de los jueces de los tribunales colegiados unipersonales, como les dije al comienzo. Hay problema de prueba ahí. Y ¿cómo se llama? Pero también puede cometerse el delito culposamente. Y los casos que señala la ley, esta enumeración que va haciendo, es tanto de actuaciones dolosas como de actuaciones culposas. Y eso es lo que nosotros vamos a ir comentando.
comentando. Entonces, lo que tenemos que reiterar es que, lo que les dije al comienzo, que el código establece 3 grupos de prevaricación, que son la prevaricación grupos o clases, o como ustedes quieran llamarlo. La prevaricación cometida por funcionarios judiciales, la prevaricación cometida por funcionarios del orden político administrativo y la cometida por abogados y procuradores. Y entonces estos delitos se refieren a infracción a los deberes del cargo que tiene cada uno de estas personas, judiciales, políticos o administrativos o abogados y procuradores. Y la ley nos va señalando una casuística. Empecemos entonces por la prevaricación cometida por funcionarios judiciales. Empezamos, ¿no es cierto? Y seguimos, como es esto, analizando el código. El primer caso, ¿no es cierto?, es lo que se denominan los casos más graves de prevaricación. Los casos más graves de prevaricación. Han habido algunas modificaciones en el código, así es que ¿cómo se llama? Les ruego a ustedes se pongan al día. Por eso que yo tengo muchos códigos, porque se han ido modificando los códigos y no los he votado en realidad. Por eso que ahora lo que hago es que saco la fotocopia del código y le voy cambiando, ¿cómo se llama? Le voy haciendo las anotaciones aquí nomás en las fotocopias que tengo de código ahora. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ahora a propósito de la pandemia, se crearon otros delitos. Ahora recién, hace 30 días atrás, porque no se podía sancionar correctamente a los que, ¿cómo se llama?, obligaban a los trabajadores a ir a trabajar fuera del lugar de donde vivían, o a aquellos que hacían fiestocas en la casa, o a aquellos, ¿cómo se llama?, que ponían en riesgo la salud. El artículo 318, que existía, se le agregó un artículo 318 bis y un 318 ter, por ejemplo. ¿Han habido alguna modificación? Les digo esto ¿por qué? Porque también en materia de prevaricación, en vez de agregarle algunos artículos a la prevaricación, se le han ido suprimiendo algunos, si no artículos, algunos incisos. Y así como veíamos, ¿cómo se llama?, que respecto de la Corte Suprema no se respondía por ciertos delitos, resulta que ahora todos los funcionarios judiciales no responden respecto al menos de un caso que antes sí se respondía. Pero bueno, así es la vida. Como decía Frank Sinatra en su canción famosa, That's Life. Entonces, los casos más graves de prevaricación, la que se denomina prevaricación dolosa, son los casos del artículo 223. Le hablo del código actual, porque actualmente solamente este artículo tiene el numeral 1 y el numeral 3. El numeral 2 fue eliminado, suprimido. Fue suprimido en mayo del 2002. En mayo del 2002. Y vamos a comentar en qué consistía ese numeral, por lo menos para que sepan en qué consistía. Actualmente entonces en el 223, que ya leímos,
se sanciona a los miembros de los tribunales de justicia, colegiados o unipersonales, y los fiscales judiciales, sufriendo las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares, y la de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados. En cualquiera de sus grados. ¿Y a quién se sanciona? Primero, cuando a sabienda, mejor dicho, ¿por qué se sanciona? ¿Por qué? No a quién. Ya, ¿por quién? A quién ya sabemos ya, ¿no es cierto? A los miembros de los tribunales unipersonales o colegiados o a los fiscales judiciales. Ya, esos son a quién. Pero ¿por qué se sanciona? Uno, cuando a sabiendas, es decir, con dolo específico, con conocimiento de fallar en contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. Fallar en contra ley expresa o vigente en causa criminal o civil. Dolo específico, ¿no es cierto? Es decir, ya no solamente se tiene el conocimiento y la voluntad de obtener el resultado que se contempla en el tipo legal, sino que además se sabe que precisamente ese es el conocimiento que se debe tener. Es un dolo directo específico. Es decir, un dolo dentro del dolo directo, que es específico. Entonces, está establecido que es un dolo específico, porque es una de las expresiones que utiliza el legislador, ¿no es cierto? Cuando a sabiendas, con malicia, maliciosamente, etc., ¿no es cierto? A sabiendas, dolo específico. Después, fallaren. Una de las labores más importantes que tienen los jueces es la conclusión del juicio que tramitaron. ¿Y cómo concluyen los juicios? Con una sentencia. Entonces, fallar se refiere tanto a las sentencias definitivas e interlocutorias, tanto de primero como de segundo grado. Es decir, entonces tenemos dolo específico y tenemos que se trata de la dictación de la sentencia. La definitiva o la interlocutoria de primero o segundo grado. Eso ustedes son expertos en derecho procesal, así que eso lo saben. Se dice acá en los apuntes que es un delito formal, porque se produce por la sola dictación del fallo. Claro. Es decir, fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. Basta dictar la sentencia. Es un delito formal. El problema no es que sea un delito formal, que no se consume por el solo hecho de fallar a sabiendas en contra de ley expresa o vigente en causa civil o criminal. El problema es cómo, primero, ¿cómo le comprueba al juez que a sabiendas lo hizo? Cuando el juez tiene que dictar el fallo y para eso tiene que interpretar la ley. Sería, ¿no es cierto?, situaciones aberrantes prácticamente para poder establecer este delito. Probable que dentro de su cerebro el juez sabía que había una ley que sancionaba al que violara a un menor de 14 años como autor del delito de violación. Porque en ese caso, cuando se trata de una persona menor de 14 años, la ley señala que no es necesario que haya consentimiento para dejar de sancionar.
Incluso con el consentimiento del menor de 14 años se comete el delito de violación. Entonces, tendría que ser un caso en que el juez sancionara al menor que fue violado en vez del mayor que lo violó al menor de 14 años. Un caso así. Porque, claro, y muchas veces en el ejercicio de la aprobación los abogados van y le van a conversar al juez dentro del derecho que tienen, ¿no es cierto?, de actuar en representación de su causa, de su causa. Y le van a dar los argumentos, ¿no es cierto?, que también se los pueden dar por escrito, pero muchas veces hasta se lo dan por escrito y después se lo dan en forma verbal. Y el juez muchas veces le dice a uno, sí, pero yo voy a fallar de otra manera. ¿Pero por qué? Si está clarísimo en la ley. No, para mí está clarísimo en la ley que es todo lo contrario. Porque la interpretación que hace el juez es contraria. Y porque como aquí en Chile no existe el precedente, ¿no es cierto? No existe el precedente, no hay jurisprudencia. La fuerza, ¿no es cierto?, de las sentencias, como la fuerza de la doctrina, nace solamente de la calidad intelectual del autor de la sentencia o de la doctrina, punto. Y usted si quiere cita una doctrina o si quiere cita una sentencia, si es que quiere, pero no es obligatoria. ¿Y por qué no es obligatoria? Porque la ley lo dice. La sentencia produce sus efectos solo respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Creo que eso me lo aprendí en Derecho Constitucional cuando estuve en primer año y todavía me acuerdo. Dice casi igual, sé que no dice igual. Entonces, dice acá en la ley que las sentencias solo producen sus efectos en la causa en que actualmente se pronunciaren. Punto. No son aplicables a otras causas, aunque sean entre las mismas partes. Entonces, ¿cómo se le puede probar al juez? Y además el juez le dice, si usted no está de acuerdo, recurra al Tribunal Superior, pues. Entonces muchas veces los abogados dicen, sí, pero es que está claro, un magistrado, ¿para qué voy a ir al Tribunal Superior a perder tiempo, a perder plata, en el sentido de que hay que hacer trámites, y todo, sobre todo en materia civil? Y todo, al final, en el ejercicio de la profesión significa hacer gastos. Porque por lo menos hay que echarle benzina al auto para ir de un tribunal a otro. Y si anda bien, bueno, comprarse zapatos nuevos después de un tiempo. Es decir, hay que hacer algún gasto. Entonces, claro, como se puede recurrir ante el Tribunal Superior, entonces el juez le dice hasta directamente, yo soy de otra opinión. Salvo, ¿no es cierto?, que lo diga en los casos en que quede inhabilitado. En los casos en que quede inhabilitado. O voy a hacer la conciliación, ¿cierto? En la que ni siquiera quede inhabilitado, porque la ley lo dice. Eso lo enseño yo en tercer año, a propósito del ramo de clínica jurídica, que es un ramo práctico. Pero explicamos lo de la conciliación. Así que es complicado acá. Por eso, no sé, si usted hiciera a alguien una memoria y se diera el trabajo acá en Arica, nomás de averiguar cuántas querellas por esta causal se han puesto en contra de los jueces, no sé si perdería una apuesta, pero me atrevería a decir que, no sé, no que en el último mes, sino que en los últimos 5 años no hay ninguna. Y a lo mejor en los últimos 10. Y a lo mejor más para atrás todavía igual. Claro, porque ¿cómo le vamos a probar que el juez, con conocimiento de la ley expresa y vigente en causa criminal o civil, falló en contra? ¿Cómo le probamos eso? Si es el que interpreta la ley y es no él, sino que la sentencia, eso puede ser objeto de conocimiento y resolución por el Tribunal Superior. Después, esto a modo informativo, después
estaba, como se llama, la causal número 2, que decía, cuando por sí, estamos hablando de los jueces, de los tribunales colegiados unipersonales y de los fiscales judiciales, cuando por sí o por interpuesta persona admitan o convengan en admitir dádiva o regalo por hacer o dejar de hacer algún acto de su cargo. Bien simple, ¿eh? Recibir una dádiva o regalo, es lo mismo, por hacer o dejar de hacer algún acto propio de su cargo. O sea, no cumplir un acto para el cual está llamado por la ley el juez o el fiscal judicial y deja de hacerlo. Y por no hacer ese acto, ¿no es cierto?, que tiene la obligación de hacer, recibe una dádiva o regalo. Se sancionan los delitos de cohecho respecto a los funcionarios públicos. Pero esta era una causal específica, ¿cómo se llama?, con la que se sancionaban los jueces. No sé en realidad la razón por la cual se eliminó este numeral. Por eso que les digo que tienen que tener su código al día, porque en la prueba, por ejemplo, de lo que llevo corregido hasta ahora, hay, por ejemplo, un alumno que cambió el número de su, ¿cómo se llama?, de su tipo legal que le correspondió, porque a lo mejor tenía un código atrasado. O otro alumno, cuando digo alumno es alumno o alumna, que yo como soy del sistema antiguo no sé usar todavía cada rato alumno, alumna, hombres y mujeres, ellos o ellas, así que no hablo de un género en particular, sino que en general. Cuando digo el hombre o las mujeres, ahora parece que hay que decirlo a la fuerza, pero yo si no lo digo, discúlpenme porque tengo el cerebro ya a esta edad ya acostumbrado, ya cuesta un poco cambiarlo a esta altura. Bueno, otra, ¿cómo se llama?, dijo que no existía el inciso que se le había preguntado del artículo. Yo tengo que decirle, ¿cómo se llama?, que lo buscara bien en la biblioteca del Congreso, en el código, pero en la biblioteca del Congreso, es decir, la edición actual. Y parece que lo encontró porque después aparece la prueba de la persona esa. Sí que hay que tener las ediciones actuales en los códigos. Y la tercera causal de esta prevaricación dolosa, que es la más grave, como decíamos, es la que señala cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, seduzcan o soliciten a persona imputada o que litigue ante ellos. Hay una diferencia entre estas dos palabras, y en realidad es un aprovechamiento bastante inmoral del cargo, ¿no es cierto? Se trata de un asunto de carácter sentimental e incluso carnal, para lograr, aprovechándose del cargo, Imagínense ustedes, por ejemplo, una mujer bonita que se consigue una audiencia con un juez de un tribunal unipersonal o con un ministro de un tribunal colegiado para interceder en relación con su pareja, sea su cónyuge o su conviviente, lo que sea, su pareja, que está detenida. Y valiéndose del cargo, como dice la ley, ¿no es cierto?,
cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del empleo y del poder que les da el empleo, seduzcan o soliciten a persona imputada o que litigue ante ellos. No solamente se refiere a la persona imputada, evidentemente, también, o que litigue ante ellos. A lo mejor la mujer está actuando en representación del marido para los efectos procesales. Ha contratado a un abogado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero incluso peor todavía, tratándose solo del imputado o del litigante. Se está refiriendo básicamente a las causas penales y a las civiles. Es decir, aprovecharse del cargo para eso. Claro, de que ocurran estas cosas, ocurren. Ocurrían más antes seguramente. Y ahora ocurren menos porque muchos tienen temor a que los denuncien, no porque no tengan la idea. Pero bueno, mientras sea mejor para los grupos etarios, como se dice ahora, ¿no es cierto? En este caso, sobre todo las mujeres, que no se aprovechen de ellas, claro, es bueno. Todo lo que sea no aprovecharse de la persona es bueno. Entonces, acá hay una diferencia entre lo que es seducir y lo que es solicitar. Seducir es obtener relaciones carnales mediante engaño. Mediante engaño. Es decir, aquí se está aprovechando del cargo, ¿no es cierto? Este funcionario. ¿Para qué? Para obtener una relación carnal. Para obtener una relación carnal. Y solicitar es un poco menos que eso. Bueno, tal vez bastante menos, pero no por ello menos molesto para la víctima, en este caso. Porque solicitar es requerir y procurar con insistencia tener amores con una persona. Yo me acuerdo en mi época de juventud que de repente algunas amigas, qué sé yo, no mi polola, sino que algunas amigas o qué sé yo, contaban, oye, este gallo no me deja tranquila. Claro, no es el ejemplo del funcionario judicial en este caso que es insistente, que la persigue, etc., o utilizando el cargo, ¿sí? Eso se trata, no. Pero imagínense, en otra situación que es más ligera, porque ahí, en el caso, ¿no es cierto?, de la persona que yo les digo, mis amigos, que yo, por último, al final, cuando se aburrían, mandaban a la punta del cerro al pesado, por decir así. Pero imagínense cuando alguien, ¿no es cierto?, como puede ser una cuestión laboral, y ahí está, ¿no es cierto?, el que está molestando, mira, salgamos, que no, mira, soy casada, no, pero no importa, o no soy casada, pero igual. Eso es una cuestión, y cuando tiene la necesidad la persona, muchas veces. Son muchas las situaciones, no solamente situaciones laborales. Lo que quiero señalar es que entre el seducir y el solicitar, ¿no es cierto?, hay una diferencia. Bien, entonces ahora tenemos este artículo que es el que tiene, antes eran los tres, ahora los dos casos más graves de prevaricación judicial. Después tenemos otros casos que también son de prevaricación judicial, pero que son menos graves que estos dos que están en el artículo que acabamos de leer. Y que son los casos del artículo 224, excepto el número 1. Porque el número 1 del 224 se refiere precisamente a una acción cuasi delictual. Entonces, este 224 nosotros lo vamos a analizar junto con el 225, porque ahí se señalan acciones cuasi delictuales.
En los dos casos se habla de negligencia o ignorancia inexcusables. Es decir, cuando la culpa no admite justificación de ninguna índole. Ya se pasó para ser irresponsable, por decir así. Eso es la negligencia, ignorancia inexcusable. Es decir, no puede ser de otra manera. Entonces vamos a seguir ahora con los casos de prevaricación dolosa, que están en el 224, repito, con exclusión del numeral primero, que es un caso culposo, y que por ende lo vamos a estudiar junto con el 225. Bien, veamos los casos del 224, acá en el código. Número 2. Cuando a sabiendas contravinieren a las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. Es decir, acá lo que se trata es de respetar, ¿no es cierto?, la ritualidad o marcha del juicio. Por ahí va el respeto, ¿no es cierto? Porque se trata de que dolosamente se contravenga ¿cómo se llama? Las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte. Producir nulidad en todo o en parte. Claro, entonces se está respetando la ritualidad o marcha de los juicios, sí. Pero también tenemos que decir de que se tiene que tener en cuenta el gasto innecesario que se le trata de evitar al Estado. Porque como ustedes comprenden, todos los juicios requieren diferentes tipos de gastos, no solamente de los litigantes o intervinientes, dependiendo del proceso que se trate, sino que también del punto de vista del Poder Judicial, a las finales del Estado de Chile. Claro, hay que pagarle a los jueces, hay que pagarle a los fiscales judiciales, hay que pagarle a los funcionarios administrativos, hay que pagar la luz, el agua, el tribunal, en fin, una serie de gastos. Una serie de gastos que no son menores. No son menores todos estos gastos. Entonces, llegar, ¿no es cierto?, a un juicio en el que dolosamente se sabía que había un vicio de nulidad o se creó el vicio de nulidad, y después echar todo para atrás para hacer de nuevo el trabajo. Entonces todos incurren en más gastos. Cuando a sabienda entonces contravinieren a las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. Claro. Entonces hay un daño enorme ahí. Como digo, a los intervinientes y al sistema judicial. En este caso. Tercero, cuando maliciosamente nieguen o retarden la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les pide. Debería decir sin comentario, porque muchas veces se retarda maliciosamente la administración de justicia o el auxilio o protección que se le debe dar a la gente. Eso ocurre, en los hechos ocurre, de manera indirecta o como quiera. ¿Cuántas veces ocurre, por ejemplo, que las causas se dilatan, ¿no es cierto?, de manera maliciosa, en los juicios penales? Hay medidas, pero a veces las medidas se toman después de varias solicitudes. Me recuerdo que el papá de unas mellizas que trabajaban en la televisión en un juicio penal por no pago de pensiones alimenticias, que estaba relacionado, es decir, no, el juicio penal no era por las pensiones alimenticias, sino que salió a colación eso. La persona se negaba justamente porque tenía el problema que lo fueran a detener por las pensiones alimenticias y no iba al juzgado que lo requería.
por temor a que hubiera una orden de arresto, qué sé yo. Entonces el abogado de la otra parte sufría, ¿no es cierto?, las suspensiones de la audiencia de formalización. Claro, al final le despacharon una orden de arresto, pero después de varias solicitudes. Y claro, era hija, ¿no es cierto?, era el papá de estas mellizas de la televisión, que a lo mejor conocían a alguien, qué sé yo, la famosa, ¿cómo se llama?, esta conversación de pasillo, ya. Entonces, de eso se trata. Cuarto, cuando maliciosamente omitan decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no lleven a efecto la decretada, pudiendo hacerlo. Es otra modalidad del delito de denegación de justicia que vamos a ver más adelante, por ahí por el 253. Número 5. Cuando maliciosamente retuvieren en calidad de preso a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley. Lo mismo que comentábamos cuando hablábamos de cómo se le puede probar, ¿no es cierto?, que el juez con conocimiento está fallando contra ley expresa y vigente. Acá siempre existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que una persona pueda ser mantenido en prisión. La ley misma concede esa posibilidad. Entonces es difícil también que ocurran estas situaciones. O sea, que se le pueda aprobar esta situación. No es que ocurran, sino que se le pueda aprobar al juez. ¿Ah? Que está reteniendo en calidad de preso a un individuo que debe ser puesto en libertad con arreglo a la ley. Salvo cuando ya se saltan los plazos, ¿no es cierto?, de la detención o de la prisión. Claro, ahí sí es más fácil. Pero si no, cuando existe esa posibilidad, también están los recursos legales. Bueno, acá sí que es más fácil sancionar al juez. El número 6. Y el número 4, me lo salté, que era el caso contrario al que acabo de comentar. Cuando maliciosamente omitan decretar la prisión de una persona habiendo motivo legal para ello. Bueno, esto se ve aquí a cada rato. Incluso se dan hasta razones que se comentan en la prensa, se dan hasta razones de por qué no se cumple con la ley. Acá hay un artículo preciso relacionado con la prisión preventiva, que es lo que vamos a hacer nosotros, que hacemos cuando está el sistema normal, que es un alegato sobre el alzamiento de medida cautelar de prisión preventiva. Hay un artículo preciso del Código Procesal Penal del sistema actual que señala los casos en que el juez debe mantener a la persona en prisión o decretar la prisión. El juez que no la decreta no la mantiene. Por ejemplo, alguien que tiene una serie de anotaciones por delitos graves tiene que permanecer en prisión. Y sin embargo, los jueces no lo dejan en prisión y le alzan, ¿cómo se llama?, la prisión preventiva. Y así ustedes pueden ver que hay personas de repente que son sorprendidos cometiendo un homicidio o un delito grave, como pueden ser estos portonazos. En uno de esos portonazos me recuerdo que a una señora pobre la arrastraron con su vehículo, porque iba a pescar del vehículo, se le quedó un pie en el vehículo, no sé cómo, y le arrastraron la cara como por 2 cuadras, que quedó desfigurada la pobre señora. Sí. Y se encuentran ustedes con que son personas que han tenido 25 detenciones, 26 detenciones, que tienen anotaciones por varios delitos, y ahí andan por la calle. No, es que hay mucha gente en la cárcel. Ese es otro problema. Ese problema del ministro de Justicia, que dirige el Ministerio de Justicia, desde el Servicio de Prisiones, del Poder Ejecutivo, que tiene que tomar las medidas. Eso no es un problema del juez. El problema del juez es aplicar la norma, como la ley le ordena, y punto. Entonces se dan razones que ya no tienen nada que ver con eso.
No sé si ustedes han visto las prisiones en Brasil. Ahí ni siquiera hay celda, ahí hay una especie, como se llama, de salones amplios donde hay 50 o 60 personas y todos duermen en el suelo, arriba de un trapo. Bien, vamos a quedar aquí, jóvenes, y continuamos en la próxima clase.